Los Observadores. Un espacio de reflexión académica, aunque ligera, que surge de la observación de cómo las tecnologías nos cambian la vida. Una producción de las áreas de Comunicación y Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar. Presentada por el Observatorio de Ciberderechos y Tecnosociedad. Quien escuche este programa que deje sus prejuicios en reposo. Abrimos. Y una vez más, mis queridos amigos, estamos aquí en Los Observadores y esta vez con la penosa ausencia de mi querido amigo Lucho, pero lo tenemos en nuestro corazón, está muy ocupado como siempre, es un hombre que está viajando interplanetariamente y eso le hace muy difícil aterrizar en estas costas ecuatorianas tan problemáticas ahora. Y bien, tenemos ahora a una invitada extremadamente especial, a la que admiro personalmente y que me va a encantar conversar con ella. Y se llama Marta. Y Marta, querida Marta, por favor, como es tradición en nuestro programa, preséntate, por favor. Bueno, muy buenas tardes para mí, buenos días para vosotros. Bueno, pues soy Marta Insausti, soy española, más concretamente de Madrid, tengo 60 años, soy madre de 2 hijos, soy muy motera, me encanta la moto, soy la séptima de 8 hermanos, que creo que también es importante. Y bueno, pues soy empresaria, ¿no? Es a lo que dedico mi vida, a las empresas. ¿Empresas de? Bueno, ahora mismo estoy como en reinvención después de mi viaje que ahora hablaremos. Tenía escuelas, tenía una escuela de publicidad, la Escuela Superior de Publicidad, y una escuela de formación para el empleo, se llama en España, que es un poco de formación para desempleados, para que vuelvan a entrar en el mercado laboral, o formación para los trabajadores para que puedan estar actualizados y no perder sus puestos de trabajo. Qué interesante. Bien, y con esto vamos a la primera parte de nuestro programa, Interestelar, extraños futuros que nos afectan, inteligencia artificial, biotecnología y otras novedades de ciencia y tecnología. Y comencemos con la primera y más fuerte de todas las preguntas, la pregunta filosófica, la pregunta difícil, ¿no? Y la pregunta es, ¿novios por ahí en tus viajes? Novios, nada, no. Pues sí, en todos estos viajes ahí, ya sabes eso de que en cada puerto un amor y ahí Nada, nuestra nada, eso es un en mito. cada Eso es un mito. Mucha gente maravillosa sí, pero amores ninguno. Tampoco lo buscaba. Eso la complica moto mucho la vida. Eso complica mucho la vida. y más la moto. Sí. Bien, y entonces, después de esta pregunta de profundidad, que siempre la hacemos de inicio, podemos comenzar por la siguiente. Comencemos por la nostalgia, esos momentos cuando la carretera parece infinita y el placer se mezcla con la soledad. ¿Qué pasa en tu cabeza y corazón durante esos momentos, esas largas carreteras vacías, que a veces no hay nadie efectivamente, o pasa un carro de vez en cuando? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu cabeza en esos momentos? Bueno, te imaginarás que en un viaje tan largo hay muchos momentos de esos, ¿no? Digamos, Ujú. todos los días. Entonces los hay muy diferentes dependiendo de por qué tipo de país, paisaje, cuáles sean tus preocupaciones en ese momento, si estás viendo una nube negra que te va a caer encima, es decir, hay muchos factores, ¿no? Pero sí es verdad que hay algunos momentos que se te quedan grabados para toda la vida, ¿no? Como a mí me pasó varias veces, pero siempre recuerdo con mucha claridad en Perú, en el altiplano, un día que me pilló por sorpresa porque yo creía que ya había salido de los Andes, venía desde Ollantaytambo, iba a Nazca, tardé 3 días en cruzar todos los Andes y como yo ese día ya bajaba al mar, pensé que ya no iba a tener grandes montañas, ¿no? Entonces no iba muy preparada para el frío, entonces estaba en un valle con mucho calor, empecé a subir y dije, bueno, aunque aquí arriba hace frío, pero enseguida bajo y se acabó. Pero no, era un altiplano y entonces fueron muchísimos kilómetros con mucho frío y mucha altura. Y entonces yo creo que me estaba congelando y me faltaba el oxígeno y intenté parar, porque al principio decía, no, no, que esto se va a acabar, y cuando ya vi que me iba a morir,
paré la moto y ya no podía hacer nada, estaba congelada, me faltaba oxígeno, no podía desmontar el equipaje para sacar ropa. Y en ese momento, con la moto apagada y la inmensidad del altiplano, ¿no? Y veía así las vicuñas. Y lo recuerdo todo como a cámara lenta de un momento de placer total, de estar en el cielo, no sé, una cosa, una paz. Me entró una paz profunda, 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 profunda y dije, ay Dios mío, ¿qué es esta maravilla? ¿Qué? Me quiero quedar aquí, me quiero sentar y ya, aquí siempre, ¿no? Y cuando continué, porque dije, como no continúes te vas a helar, idiota, vamos, que te vas a quedar aquí, pero de verdad. Y cuando continué me empezó a entrar muchísima tristeza de pensar que yo no iba a volver a ver el altiplano en mi vida y que ya estaba en mi corazón, ya estaba en mi alma, ¿no? Y que ya los Andes eran parte de mí, ¿no? Y yo decía, yo ya no me puedo ir de los Andes, yo tengo que vivir aquí, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas muy, muy fuertes, ¿no? Que te suceden y que te emocionan hasta lo más profundo de tu ser, ¿no? Has estado en Ecuador, pasaste por Ecuador Sí, seguramente, ¿no? sí. En Ecuador es que Una, me pasó una experiencia un poco porque me pilló el paro indígena ah, y me quedé atascada en Cuenca 18 días hasta que nos quedamos desabastecidos de comida, de gasolina, de absolutamente todo. De allí no me podía sacar nadie y al final yo tenía mi moto con gasolina y decidí que pasaba de todo, que me tiraba a Guayaquil para intentar salir en un barco del país. Y bueno, pues me fui por las montañas pasando los cortes indígenas y bueno, fue una experiencia realmente también de las más potentes del viaje. Sí, 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 y tuve. es intenso, ¿no? El contacto con el mundo indígena es, Sí, este mundo que es muy amigable, pero también es muy cerrado, ¿no? y son También, muy duros, sí, sí, de todas las mujeres, ¿no? Me encontré algunas barricadas que eran mujeres y eran las más duras de negociar con ellas. Los hombres era como que en el fondo a mí me viene bien el machismo, ¿no? Porque pues los hombres dicen, pero esta señora, ¿no? Les doy más pena, pero las mujeres no, porque las mujeres sabemos lo que somos sí, y que además, somos fuertes, ¿no? además son de la misma edad, digamos, ¿no? O sea, Claro, estás, ahí claro. no, Y son entonces mujeres jóvenes, pero a mí muchas mujeres mayores, adultas, de todas las edades que están ahí en la lucha, ¿no? Entonces, eh, mucho menos la... sí, 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 fue con las que más me costó, bueno, que al final me dejó pasar la cabecilla de aquel grupo porque las otras decían, venga, hombre, tal, después de estar un buen rato de charla, ¿no? Y explicarle que yo estaba simplemente de viaje, Y, y la cabecilla me dijo, bueno, eres muy cabezona, pasa, yo ya te he advertido que más adelante no vas a poder continuar. Y como eres tan cabezona, que sepas que si no puedes llegar a Guayaquil, no vuelvas por aquí porque sí que no vas a pasar en el otro sentido. Y yo le dije, eso es lo que quiero, no volver nunca más. Y me tiré a las montañas y conseguí llegar a Guayaquil por trochas por la montaña, porque efectivamente la carretera la habían arrancado con una pala excavadora. Mira, te cuento que yo escribí un artículo que se llama El asedio y me puse a revisar los asedios del medioevo, ¿verdad? Con las grandes catapultas y todo eso, ¿no? Fue un ejercicio, digo, así medio académico nada más, pero las semejanzas son alucinantes, ¿no? Entre los asedios, la organización indígena, las negociaciones, ¿no? Ese equilibrio, el equilibrio entre el poder y el levantamiento, ¿no? O sea, eso que tú dices en chiquito se repetía en los asedios del medievo, o sea, es un proceso muy duro, muy fuerte. Muy Estuviste fuerte, pero una para mí experiencia fue alucinante, muy ¿no? bonito, fue muy Sí, bonito, porque fue un aprendizaje de la diferencia, ¿no? Yo algo así no me podía imaginar, ¿no? La gente me decía, no, tú no puedes salir de aquí. Y yo decía, pero hombre, qué tontería, ¿no? Entonces, cuando lo tuve que enfrentar, entiendes muchas cosas, ¿no? Entiendes muchos conflictos, entiendes muchas luchas, muchas, no sé. A mí me encantó, lo pasé mal,
pero fue una experiencia realmente fuerte y ahora me interesa muchísimo el mundo indígena, leo mucho, sí, 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 porque me parece súper interesante, ¿no? Bueno, estás invitada a visitar Ecuador. Por favor, cuando vengas, ven y visítame. Pues me Ay, encantaría, porque ya te digo que aquello me estropeó el viaje porque en claro. cuanto se acabó el paro, porque no pude salir en barco, claro, salí corriendo a Colombia, digo, antes de que esto cambien de opinión, me voy y en un día me crucé todo Ecuador para salir a Colombia y no vi nada con lo que me gustó Cuenca y quería hacer toda la sierra y me quedé con las ganas. Pero bueno, Y es que lo maravilloso de Ecuador para un motero es que en un solo día tú puedes pasar de la costa al oriente y mirar todos los todo, pisos todo, todo, climáticos, todo, todo. Y esa selva que baja desde la sierra a la costa, eso es, esa, y esa llegas abajo y te encuentras el chocolate, ¿no? Y dices, esto es el paraíso, ¿qué es esto? ¿No? Es precioso. Yo estoy en la ciudad de Quito, entonces imagínate, decimos, vamos al oriente. En Colombia son 3 días, ¿no? Acá son 4 horas, coges un bus y te vas a la selva. Me quedé sin ver Quito, que me dio muchísima lástima. Bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Pero eso es el viaje, ese es el aprendizaje del viaje, ¿no? Bueno, pues estás invitadísima, invitadísima. Muchas gracias. Vamos a la siguiente pregunta, ¿no? Un poco, tengo curiosidad por tu conocimiento de mecánica, ¿no? Es imposible andar viajes tan largos sin mecánica, pero además en esa motaza que es la Himalayan, ahora ya tenía curiosidad porque vi que cambiaste a otra, ¿no? Entonces quisiera saber por qué la cambiaste. Y yo me subí a la Himalayan y aluciné, ¿no? Es un tractorcito, es como una mariposa enérgica esa cosa. Sí. Bueno, pues mira, no sé nada de mecánica, no sé nada. Mi teoría, será estúpida, pero mi teoría es cuando uno se compra una casa no sabe de fontanería, ni de albañilería, ni de nada, pero te compras una casa y vives en ella y para eso hay gente que sabe hacer eso. Entonces, para eso están los mecánicos. Entonces, yo no tengo que saber de mecánica y cuando tenga una avería, encontraré un mecánico que hay en todas las partes del planeta y ya está, y se solucionará. Yo no tengo que saber de mecánica y así lo he hecho y así ha sido, y cuando he tenido una avería, he encontrado un mecánico, he encontrado a gente maravillosa que me ha subido la moto a una furgoneta, que me ha llevado a un pueblo, que me ha presentado a su primo, que el primo me ha llevado a casa de no sé quién que conocía al mecánico, y eso ha sido lo mejor del viaje, ¿no? Entonces, se puede viajar sin saber nada de mecánica. Y la Himalayan efectivamente es una moto durísima, estupenda, ha funcionado. Te digo averías, he tenido 2 pinchazos y una avería. Eso es todo lo que he tenido y una avería tonta. Fue un poco complicada, pero era una tontería, ¿no? ¿Y por qué cambio de moto? Porque la Himalayan en México me hicieron la llevé a revisión y tenía un pequeño ruido y se lo comenté y bueno, le hicieron una cosa que se la cargaron. Y en Estados Unidos, ay, ¿cómo se llama esta ciudad? Bonita. Bueno, ya me acordaré ahora. Se me paró la moto, hizo clac, 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 se quedó parada, se había destrozado el motor, no tenía aceite. Y bueno, era porque habían hecho unos agujeros en el motor para que entrara un poco más de aceite al embrague y todo el aceite se fue al embrague y el motor se quedó sin aceite y murió la moto en Nueva Orleans. Y por eso no tengo mi Himalayan con todo el dolor de mi corazón y con todo lo que lloré cuando aquella moto murió en Nueva Orleans, que yo abrazada a ella llorando y diciéndole, no, solo nos quedaban 4.000 kilómetros, no me puedes abandonar ahora, si tú lo habías conseguido. Y bueno, allí en el taller me dejaron otra Himalayan para que pudiera llegar a Nueva York, que era mi destino final. Me cambiaron todo de una moto a otra y me fui a Nueva York, la devolví en Brooklyn, la moto que me habían prestado y la chiquitina, que era como se llamaba mi moto, se quedó en Nueva Orleans. Oye, para la audiencia, es difícil entender
esa relación que uno puede hacer con un artefacto, ¿no? Pero es verdad, todos los moteros, al menos la mayoría, le tenemos un nombre. También lo hacemos con los carros y con casi todo, ¿no? Pero el peso que tiene el nombre de la moto es mucho más cercano y debe ser, me imagino, por el contacto que tenemos con ella. Es un contacto Que dependes de ella 100%, ¿no? Todos los días te subes a ella y dices, sé buena, ¿no? No me falles, no me vayas a hacer una, porque te puede pasar mil cosas, ¿no? Quedarte sin frenos, yo qué sé. Entonces, cuando llegas a destino y no te ha pasado nada y se ha portado como, pues dices, si es que me cuida, ¿no? Nos cuidamos mutuamente. Entonces también son muchos días que estás sola, con alguien tienes que hablar, ¿no? Hablaba con la moto y con mi mascota, que es la Fati, que Qué linda. de verdad, Fati, menudo viaje nos hemos metido. Sí, sí, hemos viajado mucho. Pues eso, hablas con lo que sea. Es cierto. ¿Y qué nombre tiene tu moto? La nueva no tiene nombre, ¿te lo puedes creer? Ya lo encontrarás. ¿Y el anterior? La chiquitina, con la La que di la vuelta chiquitina. al mundo, la chiquitina, sí, porque era como chiquitina de motor, solo es una 400 centímetros cúbicos, aunque luego era muy grande, pero para mí era chiquitina. Yo tenía aquí en Madrid una 1200, entonces irme a una moto de 400 era como muy chiquitina, ¿no? Y la veía y decía, ay, chiquitina, venga, y entonces pues se quedó con la chiquitina. Vamos, 1200, ¿de qué marca? Tenía una Harley. Ay, qué bonita, qué bonita. O sea, no, hasta ahora no. Bueno, lo que sí ganan las Harley a todas las motos del sonido, ¿no? El sonido del escape es alucinante. No, no conozco Pero la motos que... Himalayan también tiene un sonido muy bonito, que por eso me gustaba mucho, porque se parece un poco a la Harley en ese motor, en ese ruido puro de motor, ¿no? El tac, 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 que la tiene la Harley y lo tiene la Himalayan, me encantaba. Sí, 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 sí. sí, yo tengo la Meteor 350, ¿no? Ah, qué bonita. Y es y ese sonido como de preparar canguil. Aquí, canguil La hicimos vibración, ¿verdad? Esa vibración que tiene la Himalayan transmite mucho, es una moto que transmite mucha emoción, ¿no? Yo creo. y, ah, ¿y la moto que tienes ahora, cuál es con la que estás Ahora saliendo? tengo una moto Guzzi, una trail de 850 centímetros cúbicos. Es Súper otra bonita, moto linda. súper bonita, súper bonita. Es otra moto hermosa. Ya, bien. Mi querida audiencia, estamos entrando en un momento de envidia profunda, de malos sentimientos, que los vamos a dejar a un lado para la siguiente pregunta. Tengo una pregunta por la experiencia de viajes que me pareció, no sé si te parece que divertida, a mí la pregunta me divirtió mucho, que es este tema de los maleteros, del top case, llevar la mochila impermeable. No todo puede estar sujeto, no puede estar con seguridad. Y recuerdo que estaba yo de viaje, regresaba justamente de Cuenca y necesitaba el baño urgentemente, ¿verdad? Y había mucha gente en el medio, no había dónde guardarle, no había nadie que quisiera encargarle, no había nada y no tenía tiempo. Así que al baño, como sea, pero sin poder asegurar nada, con la esperanza de que yo regrese, solo había que desconectar la maleta y llevársela, no había nada más que hacer. Totalmente, sí, sí, sí. Mira, yo me he organizado siempre para intentar no tener que parar de perderla de vista. A lo mejor me paro a comerme algo o en algún sitio que tenga la moto a la vista, ¿no? Entonces yo siempre salía muy temprano para llegar como muy tarde a mediodía a mi destino, ¿no? Y no iba al baño, no iba al baño. De tal manera que en India un día salí amaneciendo como a las 7 de la mañana y llegué a las 10 de la noche, porque era los Himalaya y aquel día fue el peor día de mi vida, fue horrible. Pues no hice pis en todo el día. Llegué a las 10 de la noche y como no podía hacer pis de haber aguantado todo el día tanto, porque yo decía, pero si aquí esto es todo un desbarrancado, Dios, puedo parar la moto en la carretera, pero yo qué hago? ¿Me tiro por un precipicio para hacer pis? Y además no paraban de pasar camiones para acá, para ahí. Digo, no puedo hacer pis, pues no había pueblos, no había nada, y dije, venga, pues ala, tira para adelante. Y cuando llegué a las 10 de la noche, no
podía hacer pis del dolor que tenía de aguantarme todo el día. Ya, Pero pero es verdad que alguna vez que he tenido que parar, yo creo mucho en las personas. Entonces siempre a alguien le digo, oye, ¿me echas un vistazo a la moto que tengo que ir a lo que sea, ¿no? Y siempre, sí, sí, y cuando vuelvo ahí está esa persona vigilándome la moto y cuidándomelo todo, ¿no? Yo eh, soy en eso muy confiada. sí, y creo que mayormente es así. Creo que mayormente Totalmente. la vida es así, ¿no? El problema es que, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero el problema es que el mal es muy poderoso, ¿no? Es decir, una persona mala puede ser muy potente frente a 10 Yo personas creo que buenas. es muy poderoso los medios de comunicación que Ujú. nos, que nos hacen de altavoz de ese malo, ¿no? Es Ah, decir, si hicieran altavoz de los buenos, nos daríamos cuenta que el sonido de los malos, si eso se pudiera ver en un gráfico, sería una cosita aquí abajo. Pero es cuando cierto. solo se oye el sonido de los malos, no hay buenos, la onda viene hasta arriba, ¿no? Porque no tiene otra cosa que la pare, ¿no? El mundo está lleno de buena gente y eso me lo ha demostrado el viaje. No me he encontrado en Ecuador, es el país que más miedo he pasado por el miedo que me metía la gente. Ujú. Paraba a echar gasolina y me decían, pero va a ir por esa carretera no puede ir, en esa carretera la van a secuestrar. Y en Ecuador lo pasé fatal. Yo sabía que no tenía que hacer caso a eso, pero decía, joder, si voy por esa carretera y de verdad me pasa, y entonces me iba por otra, y por la otra me contaban otra historia, ¿no? Y yo decía, ¿de verdad hay tanto malo en Ecuador o de verdad les están machacando? Yo decía, porque me decía una chica, no vayas por esa carretera que atacan a los motoristas y les quitan las motos, ¿no? Y además te van a dejar tirada y es una carretera que no pasa casi nadie. Y yo digo, ¿habrá pasado por ahí? ¿O es una leyenda que ha ido pasando de padres a hijos de que si vas por esa carretera porque un día a uno le quitaron la moto, ¿sabes? Y te quedas y digo, tenía que haber ido por esa carretera, a ver yo con mis ojos si de verdad pasaba eso, ¿no? Entonces yo creo que el altavoz, porque de alguna manera cuanto más miedo nos meten, más nos pueden controlar, ¿no? Entonces, si la gente se sintiera muy libre y no tuviera miedo, sería muy incontrolable. Es mucho mejor que la gente esté en su casa quieta, muerta de miedo, ¿no? Y que le digas, no, ve por esa carretera y todo el mundo va por ahí. No salgas a tal hora y no sales por ahí, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay mucho de manipulación con el miedo. Ah, sí, es la estrategia del poder también, ¿no? Sí, efectivamente. También. Y a propósito de esto, ¿sales en Madrid, sales con grupos de moteros o porque te veo mucho tu referencia sola, ¿verdad? No, yo no soy en ese sentido. Y cuando decidí que me iba a llamar la motera, precisamente era para romper todos los mitos moteros, ¿no? Si eres motero, tienes que ir en grupo y ser de un club. Yo voy sola y no soy de ningún club. No tengo amigos moteros. Conozco a mucha gente que va en moto, pero en mi grupo íntimo de amigos ninguno es motero ni va en moto. No me gusta hablar de motos de continuo, ¿no? Estar hablando que cuando te juntas con moteros es, ¿y qué? ¿Le has puesto un no sé qué? No, no le he puesto nada, ¿no? Si yo no sé de mecánica, ¿no? Si a mí los frenos, bien, frena, yo qué sé, pero las pastillas, no sé. Entonces me parece un mundo tan cerrado, con cosas que hay para hablar, ¿no? Y las cosas tan importantes que hay en el mundo y tan bonitas y tan interesantes. Yo no quiero estar hablando de motores toda mi vida, ¿no? Entonces el mundo motero, como se entiende, me parece un poco aburrido, ¿no? Y bastante masculino, por supuesto. Pues sí, sí, es así. Yo tengo un grupo de moteros, pero no es un club y decidimos que sea un grupo de amigos, justo por Sí, lo claro. que dices, ¿no? Por no ponernos condiciones. Entonces, cuando alguien no, y nos pasa, ¿no? Cuando alguien no puede en la moto, está enfermo o algo, nos sigue, le seguimos o nos sigue en el automóvil, porque la cosa es estar Con con el los grupo, amigos. no en sí mismo la moto, aunque como vos sabes, el nexo con la moto es muy fuerte. Pero sí, sí, sí me encantaría. Cuando vengas, de seguro salimos con el grupo para compartir y no solo hablar de motos. No, no, hablar de la vida y de los Hablar, viajes. hablar de la vida. Bien, la última pregunta de este segmento y es,
sobre el tema del wifi, de estar conectada con tu familia, con los amigos, el tema del dinero. Me da mucha curiosidad, ¿no? Porque cada país, por más que tengas dinero, tiene sus propias lógicas. ¿Cómo resolviste ese asunto? Pues mira, yo en cada país lo primero que hacía era comprar una tarjeta SIM. Según cruzaba la frontera, al primer pueblo que llegaba era hacerme con una tarjeta SIM porque para empezar utilizaba Google Maps, aunque allí en todo América funciona mejor Wave. Entonces Google Maps no funciona muy bien porque como se alimenta de la gente que lo utiliza y allí se utiliza poco, tenía muchos errores allí Google Maps. Pero bueno, utilizaba Google Maps porque era donde me organizaba bien y pues la tarjeta SIM en cada país va de una forma. Y entonces a veces era un poco difícil entender, porque yo siempre digo que no es saber el idioma, porque hay países que no hablas ningún idioma, ni ellos ni tú, y te entiendes bien por gestos y demás. Y sin embargo, en todo el continente americano que hablan español, me costaba mucho entenderme porque entiendo el idioma, pero no entiendo el medio donde pasa todo, las lógicas, ¿no? De todo. Entonces, pues para mí el teléfono, claro, aquí es así, así, así. Entonces yo llegaba, pero ¿cómo lo recargo? Y me decían una cosa que no entendía nada, claro, porque eso no lo conozco. Y entonces, ¿cómo? Pero que vaya a dónde, pero que haga qué. Y mi cabeza no entendía absolutamente nada, ¿no? Entonces muchas veces para la comunicación no es tanto el idioma como... Entonces ahí entiendes muy bien la gente que migra, ¿no? Qué dificultad. No es solo el idioma, es llegar a un sitio donde no entiendes nada de cómo funcionan las cosas, ¿no? Y eso es lo que más cuesta aprender. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se hace esto? ¿No? Y eso desgasta mucho y a veces crees que te están tomando el pelo, que te están engañando, y no, es que funciona completamente diferente esa lógica de lo que sea, ¿no? O de la gasolina, ¿no? Aquí tenemos la gasolina 95 y la 98 y llego allí y la gasolina era, 80, si no recuerdo mal, o era en Colombia 80 y tantos y 92. Y yo decía, pues yo no sé cuál tengo que echar, ¿no? En fin, un montón de cosas. O en Irán no hay gasoil, es todo gasolina. Entonces, cuando llega la gasolinera y veo una manguera negra, solo una, digo, ¡ah! Esto es gasoil. ¿Dónde echo gasolina? Y no me entendían lo que quería, lo que preguntaba, porque en su lógica era si no hay más que una gasolina. Pero como yo decía gasolina 95, pensaban que yo necesitaba algo especial. Y entonces no me entonces todas esas cosas son las difíciles, ¿no? De que te crees que todo es como lo que tú conoces y nada es igual en cada país, tienen su forma de organizarse y es muy interesante, ¿eh? Ves muchas cosas que dices, oye, esto lo podíamos hacer en España, que está muy bien pensado. ¿Y no has pensado en escribir un libro así que más de manual, más de un itinerario? Hay algunos de ese estilo, ¿no? De Mira, hay exploración. muchos, sí, hay muchos. Y toda la gente que viaja al final saca su manual y esas cosas luego además se quedan obsoletas porque el mundo está en un continuo movimiento que decir cómo se saca la visa de un país a lo mejor hoy ya no es de otra manera, ¿no? Entonces no, y yo no voy a estar actualizándolo porque no sé cómo va, ¿no? Estoy ahí con una novela gráfica que no sé si llegará a ver la luz porque me está llevando la vida y no sé, está a medias, no sé si terminaré por tirar la toalla o sacándola, ya veremos. Y bueno, y lo que sí es muy interesante, ¿no? Es ahora el viajar. Yo creo que los grandes aventureros eran los que viajaban así, ¿no? Mirando las estrellas. Ahora yo hablaba con mis hijos muy a menudo, con mi familia, un grupo de WhatsApp que informaba a toda la familia a qué hora salía, dónde llegaba. Eso no es viajar solo, eso es viajar con todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo yo creo que viajar es algo muy sencillo. Además, con el intercomunicador en los cascos conectado al Claro. Wi-Fi, es maravilloso porque tú no siempre puedes parar, como comentabas, ¿no? O a veces tienes que concentrarte y te llaman ese rato y dices, mira, tranquilos, estoy bien, ya te contesto, déjame pasar esto y hablamos. ¿Sí o no? Exactamente, sí, sí. Por eso te Tema. digo que yo no he tenido sensación de soledad, esa es la verdad. Sí, sí. En general, la moto no te da la sensación que te da el automóvil.
Sí, bueno, yo es que odio el coche. Yo tengo coche, carro, como decís vosotros, pero yo le digo a mis hijos, Dios, si es que para mí esto es como meterme en un ataúd rodante. Yo me meto aquí y digo, me voy a dar contra todo, ¿qué hago aquí en un atasco? No veo nada, no veo el cielo, no veo, esto es un trasto, esto, nada, el coche no me gusta nada. Y con este tema de la familia vamos a entrar al siguiente segmento y vamos a la siguiente sección de nuestro programa, Tecnomúsica y Tecnocine, canciones y bandas sonoras que reflejan la sensibilidad de los cambios tecnológicos. Y después de leer tu blog y todo eso, dije, no, pues que la película, la música debe ser de La Vuelta al Mundo en 80 días, específicamente de la versión de 1989 con Pierce Brosnan, ¿no? Actorzazo, un hombre guapo, atractivo, pero además actorzazo, con una actuación de Phileas Fogg maravillosa, ¿verdad? Y de esa película vamos a escuchar la versión que tenemos de Born to Be Wild por Steppenwolf, que es una versión muy linda. La vamos a ir muy brevemente. Ahí está. Y regresamos después de haber escuchado esa canción tan icónica, con nuestros moteros icónicos, con una película icónica y con una serie maravillosa, con esta película además de La Vuelta al Mundo en 80 días, que es además uno de mis libros favoritos de Julio Verne. Para las nuevas generaciones quizá no lo leen y es como que es la inspiración para viajar, ¿no? También con Los hijos del Capitán Grant de Julio Verne, es decir, literatura maravillosa que es la que a mí me hizo tener ganas de salir por el mundo. Y con esto, vamos un poco a lo que estaba, al tema ya de la familia tan novedoso cuando tenemos ya- cuando tenemos una mamá que es motera desde siempre, ¿no? Porque tú dices que a los 18 años ya te subiste a la moto y nunca más te bajaste. Es decir, puedo suponer que el papá de tus hijas, que tus hijas vivieron contigo el tema de la moto, no fue extraño nunca el tema de la moto. Pues mira, mi ex tenía una tienda de motos, tenía una tienda de motos, pero Hasta- no le gustaban las motos. Nunca conducía moto, pero no le gustaban y en casa ni mis hijos tienen carne de moto, ni nunca, nunca me ha gustado porque tú tengas una afición, metérsela, ¿no? Como me gusta el fútbol, mis hijos van a jugar al fútbol, no, mis hijos que hagan lo que les dé la gana, ¿no? Entonces, la pasión ha sido mía tuve que colgar los guantes alguna temporada con mis hijos pequeñitos. Siempre tenía la moto en el garaje y en cuanto podía me daba una vuelta, pero ahí hubo años que era más complicado con ellos pequeños y nunca les he insistido en la moto. Ahora empiezan a decir, creo que me voy a sacar el carnet de moto, estoy pensando en comprarme una moto, pero nunca he querido yo inculcarles la pasión a la moto si no les llegaba de forma natural. A mí nadie me la inculcó, la moto cayó en mi vida de golpe y porrazo y me enamoró, ¿no? Entonces, creo que cada uno tiene que encontrar sus cositas en la vida que le enamoren, ¿no? No que te las den hechas. Bueno, es decir, un poco, cuando dices te cayó, es decir, eso ya estaba en tu sangre, ¿no? Por eso elegí la canción, ¿no? Nacida para ser salvaje, o Sí, sea, tiene por eso específico. estábamos predestinadas a encontrarnos, ¿no? Entonces cada uno tiene que encontrar su camino, su vida, sus cosas. em, eh, Tú en el inicio, y de ahí viene el nombre de este programa contigo, que dices de una mujer peleona, peleona, empresaria, peleona ¿en qué más bien? No por, sino más bien en qué. Pues peleona que no me doy por vencida, ¿no? Es decir, la vida te pone muchas trabas por delante, ¿no? Yo creo que ya simplemente haber sobrevivido siendo la séptima de 8 hermanos ya te hace peleona, ¿no? Porque tienes a 6 por arriba pegándote
y aprendes a sobrevivir y a ser peleona, ¿no? Y a imponerte. Mi hermano, el chico mayor, tenía 10 años más que yo, mi hermana 11, y de ahí para abajo, ¿no? Todos me podían y todos me pegaban. Entonces yo me buscaba las formas de pasar desapercibida. Entonces yo creo que, y lo he pensado mucho en el viaje, que creo que mucho de mi carácter viene de ser de una familia numerosa y ser casi la pequeña, ¿no? Y chica, y haber tenido que luchar mucho para sobrevivir en mi infancia, ¿no? Entonces yo creo que de ahí ya me viene ese ímpetu, ¿no? De como que abusón, ¿no? No sé si decir vosotros esa palabra, ¿no? Aquí decimos abusón cuando alguien que es más fuerte que tú te quiere intimidar, ¿no? Entonces yo creo que eso me ha hecho toda mi vida ser peleona, ¿no? De como que no, como que yo no puedo, como que... Y entonces en todos los ámbitos de mi vida, pues como que la crisis económica, pues a pelearla, tuve un cáncer, pues a pelearlo. Es decir, todo es como que lo afronto un poco guerrero, ¿no? De no, no, no me voy a amedrentar, ¿no? Entonces creo que de ahí viene lo de peleona. Claro, seguro que sí, pero también tu papá o tu mamá deben tener algo de eso, ¿verdad? Pues mira, claro, mi madre ha sido una mujer pues muy de la dictadura franquista, ¿no? Una mujer pues ama de casa, pero luego ahora lo pienso y digo, mi madre era muy peleona. Mi madre se fue con mi padre que era militar, le destinaron al desierto, al Sáhara, África, ¿no? Que entonces era un protectorado español y mi madre dijo que se va a ir solo y se fue con mi hermana tenía 4 meses, acababa prácticamente de nacer y en aquellos tiempos, en el 57, se cogió una avioneta que iba parando cada 200 kilómetros a repostar, en una avioneta de correos, ¿no? Y llegó hasta el Sáhara con mis hermanos y allí estuvieron viviendo sin agua, sin luz, sin médicos, sin... Entonces creo que sí, que tenía que ser una mujer peleona, aunque yo ya, claro, era mi madre y no me lo, pero ahora que me voy haciendo mayor y voy pensando, Dios, sí, era una peleona y una valiente, sí. Eh, eh, ¿Tus hijos, cuál de tus hijos heredó esa energía o los dos? Yo creo que los dos son muy diferentes. Mi hijo creo que se parece mucho más de carácter a mí que mi hija, pero los dos son valientes y los dos son peleones, sí. Eh, Viajaste con tu hija Marta, viajaste a Irán, me parece, ¿verdad? Cuéntame un poco de qué conocieron la una a la otra, porque esa es la oportunidad, yo digo, insuperable, ¿no? Porque uno habla con los hijos, pero no necesariamente bueno, uno les conoce, pero ese nivel de conocimiento solo en un viaje así, imagino. Bueno, yo creo que sobre todo Marta se quedó muy tranquila, ¿no? Ella estaba preocupada, ¿no? Que yo estuviera por ahí sola viajando y ese viaje por Irán que compartimos y me vio disfrutar y ella disfrutó conmigo, pero me vio, como decía ella, ¿no? Que dice, mi madre es valiente pero es muy prudente, entonces me da mucha tranquilidad porque sé que no hace ninguna locura, que lo piensa todo mucho, que lo planifica mucho. Entonces, le pareció tan bonito ese viaje a Irán que, que la permitió disfrutar del resto de mi viaje, ¿no? Que a lo mejor hasta ese momento le podía más la preocupación y a partir de ahí ya se volcó más en disfrutar de lo que yo estaba viviendo, ¿no? Y luego, bueno, pues a mí me costó un poco porque ya llevaba 3 meses sola, entonces, de repente, tener que organizarme todo eso que ya lo tenía como muy estandarizado, tener que unirme a otra persona que me rompía los ritmos, soy un poco cuadriculada, y que yo le decía, si paramos aquí se nos va a hacer de noche y ella, claro, pues joven, la daba lo mismo y entonces luego se nos hacía de noche y luego me decía por el interfono, ay mamá, cuánto lo siento, ahora entiendo lo que es que se te haga de noche, están locos, cómo conducen, cómo llevan las luces, digo, ya, pues ya te había avisado que esto nos iba a pasar, ¿no? Entonces, bueno, como pero bueno, fue muy bonito y yo lo que le decía, digo, a ver, Marta, menudo viajazo. ¿Quién ha estado
dos mujeres en una moto recorriendo Irán, una madre y una hija, ni más ni menos que Irán, un país que las mujeres tienen prohibido conducir moto. Fue aparte que cada vez que nos parábamos nos venían las mujeres a darnos las gracias. Bueno, fue tan bonito el viaje, tan bonito que fue perfecto, perfecto, la verdad. Y las autoridades masculinas en Irán, no, no. Mira, Irán, pues como casi todos los países que tienen dictaduras, son horribles para los que las viven, pero para hacer turismo son muy seguros. Son países muy tranquilos, no pasa nada, está todo controlado, está... Y Qué yo paradoja. casi, yo casi no vi policía, supongo que van casi todos de paisano y casi todos están infiltrados entre la gente. Un país que lo tenemos totalmente equivocado, con unas mujeres potentísimas, casi todas hablan inglés perfectamente, casi todas tienen estudios universitarios, con un control de la política internacional, se saben los presidentes de todos los países lo que está pasando. Y yo decía, pero si yo no sé nada de Irán, ¿cómo sabes tú tanto de España? ¿Sabes? Una cosa increíble, increíble, unas mujeres cultísimas, impresionante, y un país con unas infraestructuras, con unos hoteles, con todo, todo, lo tiene todo, una comida riquísima, la gente es entrañable, no. Como además saben que tienen tan mala fama, se vuelcan en agasajarte y no paran de preguntarte, ¿qué vas a decir de Irán? ¿Qué vas a decir de Irán? Y yo, que sois maravillosos, ¿no? Porque los pobres tienen una preocupación de la mala fama que tienen, ¿no? Y fue un país que me enamoró, me enamoró. Y a mi hija igual, y las dos tenemos unas ganas locas de volver, la verdad. ¿Y qué hace tu hija? Pues mi hija es socióloga y bueno, estuvo trabajando en varias empresas de estudios de mercado y tal, pero no le gustaba. Y ya lleva 2 años trabajando en una librería. Está feliz porque le encanta leer y está como, pues eso, dice, mamá, me pagan por hacer lo que me gusta. Es que es maravilloso, es que solo tengo que leer y hacer talleres de lectura y está feliz. Así que nada, que la dure mucho. Entonces, la llevaste de copiloto. Sí, en la moto. Ella no sabe conducir moto, no sabe manejar. Así de que La- tenía que ir conmigo, que mi preocupación también era cómo íbamos a llevar el equipaje, porque yo ya iba hasta arriba. Pero bueno, ya. entonces ya cuando hicimos ahí pruebas y yo le dije, solo puedes traer una mochila, no puedes traer nada más. Y bueno, pues en las maletas laterales encima enganchamos los dos equipajes, entonces iba como en un butacón y bien, fuimos bien, fuimos bien. La pobre ¿Y en qué chiquitina es la que padecía todo ese peso, pero se portó como una campeona. en qué moto viajaron? En la Himalayan. El Himalayan fue Claro, a la Irán. Himalayan dio la vuelta al mundo. Ya, pero, yo pensé que habías ido a Irán después, ¿no? No, 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 no. Yo pasaba por Irán en mi vuelta al mundo y mi hija llevaba varios años que quería ir a Irán y le fallaba siempre, iba a ir con un amigo que estaba trabajando en Egipto, ay, que no le daban la visa. Bueno, y siempre se le estropeaba. Y entonces yo le dije, mira, yo voy a pasar por Irán, no sé cuándo, pero voy a pasar por Irán. Si te quieres unir a mí, te subes a la moto, nos hacemos Irán, yo continúo a Pakistán y tú devuelves a España. Y me dijo, vale, pues avísame cuando. Y entonces, cuando ya tuve la visa de Irán, que me la dieron en Estambul, le dije, pues yo calculo que en un mes estoy en Irán. Se sacó el billete, la recogí en Teherán, nos hicimos todo Irán, ella se volvió y yo me pasé a Pakistán. Pues, ¿y cuál fue digamos, la conversación más impactante de las mujeres en Irán que recuerdes? Me parece muy lindo eso, ¿no? De que se acerquen a decirte gracias, ¿no? Me encantó. Pues Cuéntame. había una chica, porque como no nos dejaban vivir, me dijo mi hija, mamá, cuando pares a echar gasolina, no nos quitamos el casco para que no vean que somos mujeres. Por favor, ya para a las afueras de la gasolinera para tomarnos una manzana. Y entonces nos paramos a las afueras, pero ya lejos de la gasolinera nos quitamos el casco, nos sentamos, sacamos nuestras manzanas y vemos a una chica con el chador que viene hacia nosotras. Y digo, esto no tiene arreglo, aunque nos vayamos a 1 kilómetro. Y era una chica súper joven, súper moderna, porque se le veían por debajo unas zapatillas de deporte, de plataforma y tal, ¿no? Y se nos queda mirando y dice, no, es que tenía que acercarme a ver que no estaba soñando. Dice, sois dos mujeres en moto, es verdad. Y le decimos, sí, sí.
Dice, por favor, muchísimas gracias. Es que esto es lo que necesita Irán. Esto es lo que necesita Irán. Mujeres que vengan aquí a despertarnos, ¿no? Y entonces, jope, nos quedamos las dos con la manzana así como, ay, qué fuerte, ¿no? Como nosotras no éramos conscientes de la revolución que era aquello, ¿no? O también viendo en Isfahán la plaza esa de Isfahán con las mezquitas, que es toda aquella arquitectura persa, que es una cosa de volverte loco. Y entonces estábamos y se acerca una chica, una señora, y nos dice, oye, mira, soy profesora en la universidad, si queréis yo os puedo enseñar la mezquita porque así practico inglés, que me viene muy bien hablar con extranjeros. Ah, pues venga, pues muy bien. Y estuvo horas, horas, toda la mañana con nosotras, nos enseñó toda la mezquita y cuando estábamos llega el guarda de la mezquita y dice, se tienen que ir porque ya es la hora de cerrar y le dice, han venido desde España en moto. ¿Cómo? No, no, no. Y entonces dice, ah, y va el tío, cierra la puerta y nos quedamos dentro, pero no era solo una mezquita, tenía hammam, tenía, bueno, era enorme, un complejo de estos enormes, y nos quedamos dentro y nos empieza a abrir las estancias de los hombres, el no sé qué, el no sé cuántos, el patatín, el patatán, tal. Nos enseñó todo. Y además nos decía, túmbate aquí en el suelo y haz una foto con esa luz que no sé qué, que no sé cuánto. Estuvimos toda la mañana, salimos a las 3 de la tarde de la mezquita para comer y cuando nos despedimos llorando porque había sido tan emocionante, nos habíamos metido en aquella atmósfera que nos habíamos salido del resto del mundo, no sabía, y claro, le quisimos dar una propina o algo. Bueno, a un persa no se te ocurra darle nada, no se te ocurra, es la mayor ofensa que no, que no, que no, pero que gracias, que nos daban las gracias a nosotras por haber ido a Irán, por estar disfrutando y por permitirles a ellos enseñar la belleza de su país, ¿no? Entonces, lo de Irán es muy fuerte, es que es muy fuerte, es una gente maravillosa. Ah, bueno, ahora puedes compartir este podcast y este YouTube con ellos, porque me parece maravilloso. Claro, Podría, sí, sí, sí. podría ser intermediario, porque yo trabajo en la universidad y me parece que estos son los puentes que necesitamos, ¿no? También las universidades tienen ciertos accesos que no tienen otros espacios, ¿no? Si podemos hablar de una universidad con otra universidad, de intercambiar. Así que ahí te dejo la idea si es que hay contactos o si es que hay alguien que pueda entrevistar de Irán, sería, sería ¿No? interesantísimo. Pues puedo conectar con, sí, puedo conectar, yo creo que tengo el contacto de esta mujer. Lo que pasa es que ella no utilizaba mucho las redes y no sé si la podré contactar, pero bueno, lo voy a intentar y si no, sí, es que tengo muchos contactos de mujeres iraníes y yo creo que te podría conseguir un contacto de alguien interesante para que tengáis una charla en inglés, claro, por supuesto. Sí, sí, me parece fascinante, fascinante. Hay que abrirnos estos espacios que los necesitamos. No necesita solo Irán, necesita Latinoamérica, necesita España. Lo necesitamos todos, todos, Eh, porque es que cuando sales de ver la vida por un agujerito así de pequeño y de llenarte de todo lo que te cuentan, ¿no? Y irte quitando como una cebolla todas esas capas y de construir todo lo aprendido para darte cuenta que es una gran mentira, que el mundo está lleno de gente buena, que todos queremos lo mismo, que todos queremos estar sanos, que nuestra familia esté sana, comer a diario y poco más. Es que no necesitamos mucho más. Y la gente es buena, de verdad, pero muy buena. La gente otra cosa ya es luego cuando estamos en grupo, cuando nos manipulan, cuando nos tiramos a las calles, cuando... Pero las personas individualmente yo no me he cruzado con ningún malo. En 15 meses no me he cruzado con ningún malo, nunca, ni una mala mirada, ni un... Nada, todo lo contrario, amor por todos lados. Es cierto, ¿no? Sí, es el tema, es este equilibrio entre el individuo y el grupo, ¿no? Cuando el grupo es sano, es un grupo maravilloso de protección, pero cuando el grupo es negativo, acabó con el individuo, ¿no? Y eso es lo que vemos en las dictaduras, en el populismo, en todas partes del planeta, además, porque es un fenómeno que no es latinoamericano, es con diferentes estilos, pues un fenómeno planetario. Mira la Trump acabando con la democracia, que es la que le Mira, yo, permitió. una cosa, una conclusión
conclusión que he llegado, que puedo estar muy equivocada, pero a mí lo que he visto, cómo, cómo influyen las religiones en el comportamiento de la sociedad, ¿no? Es decir, los budistas, que decimos que son tan buenos, y es que es verdad, son como los países budistas, son como muy tranquilos, vas sin miedo, no te van a robar, pero es porque son supersticiosos y se van a reencarnar. Y dice, joder, a ver si ahora, por quitarle a esta tonta al bolo que pasa por aquí, un pantalón de moto, tengo otra vida que soy una alcachofa. Es que no me compensa, ¿no? Entonces, claro, es verdad, y son muy supersticiosos, ¿no? Entonces, en India, pues ¿por qué son los indios como son? Pues por su religión, por las castas, por la reencarnación, por todo eso, funciona su sistema. Los católicos, pues es muy perverso porque yo te mato, voy, me confieso y me perdonan. Entonces, claro, yo primero hago la fechoría y luego ya lo arreglo, ¿no? Entonces, el cómo los protestantes que se auto mm, eh, perdonan por el trabajo, pues son muy trabajadores, son muy, consiguen, pues eso, los estadounidenses, los ingleses, ¿no? Todos los anglosajones que trabajan tanto, que son países tan potentes, porque en el fondo lo que buscan es la salvación, ¿no? Entonces, cómo las religiones afectan a la sociedad, yo creo que es vital, vital, que es lo más fundamental. Claro, y tu perspectiva, digamos, desde la moto, además te da otro contacto con la gente, ¿no? Claro, Es cierto, vino acá una colega mexicana para un simposio que hicimos en la universidad sobre narrativa de los sonidos de la migración. Entonces vino acá a México y le hice un recorrido con mi grupo, le hicimos un recorrido por una parte del país. Antropóloga, recorriendo en moto el país, es que no podía más. O sea, yo claro. le veía la cara de felicidad, dice, nunca hubiera conocido este nivel de relación con la gente, con la vida, con la naturaleza, ¿no? Ese es un La valor. naturaleza, con la Sí, naturaleza, porque tú te metes en un coche, pero no es lo mismo el frío, el calor, los olores, todo, ¿no? Todas esas sensaciones de la moto vives con la piel tocando, tocando los países, ¿no? Vas tocando los países, entonces es una cosa que se te queda en la piel, ¿no? Y conoces, yo creo que coges mucho la esencia de cada país, ¿no? Y, por ejemplo, de los budistas, ¿no? Digo, ¿por qué tenemos esa costumbre de mitificar todo, ¿no? Porque yo veía al amanecer, a las 6 de la mañana, las filas de niños, monjes, con su túnica, calvos, con un cuenquito en fila, con un frío de muerte, porque eran las montañas en Myanmar, para que les dieran arroz. Y luego esos niños iban con un cuenquito por las calles y los mercados pidiendo para el templo. Digo, perdona, pero eso en España es mendigar. Y eso en España estaría penado. Pero como va vestido con un este y es budista y es espiritual, pues decimos todos, ay, los budistas, qué estupendos. A mí me parecía que eso era explotación infantil. sí, sí. Entonces, Claro, es el tema de la religión, como tú dices, eso es determinante. Y yo le añadiría lo que dice Harari, ¿no? Que tenemos, que la religión no es solo la religión de los dioses, sino también estas religiones de las personas. Las dictaduras son religiones, ¿no? totalmente. Y creo que las dos grandes religiones no dichas son la izquierda y la derecha, ¿no? Los extremos, quiero decir, no como izquierda, no como derecha, sino estos extremos, ¿verdad? Es decir, que hay que acabar con el sistema que protege a esa misma izquierda, a esa misma derecha, ¿no? Y eso en Ecuador eso nos ha marcado mucho, ¿no? Vamos 5 décadas de este odio a la democracia y finalmente la estamos acabando y sin nada a cambio, ¿no? Ese es el problema, es que no tenemos nada a cambio, porque si, bueno, si acabamos eso y nos compramos el paraíso, qué bien, ¿no? Sí, efectivamente, eso es el tema. Sí. Ya para acabar, cuando yo o sea, tengo la moto ya hace 2 años, o sea, soy novato en el tema de la moto y todo comenzó por la pandemia, ¿no? O sea, yo dije, tengo que buscar un medio, Necesito aire.
Sí, y me daba pánico entrar al bus, o sea, yo soy de los que se lavan, antes de la pandemia lavaba cada rato, medio temático, entonces cogía el transporte público, me agarraba de ahí y salía con una sensación así de esquizofrénica, ¿no? Entonces dije, no, tengo que buscar y por muchas cosas del día terminé en la moto. Y recuerdo que mi hijo Sebastián, el mayor, le decía a mi ex esposa, dice, mamá, ¿y ahora qué hacemos con mi papá adolescente? O sea, ¿qué puede pasar, papá? ¿Y ahora qué hacemos? Entonces mi hijo era el haciendo de padre, tratando de cuidar a su padre hijo. Entonces, cuando leía tu historia, yo me preguntaba por este tema de los prejuicios, no solo en el viaje, sino en esto de la edad, ¿no? Un poco a cierta edad ya no podemos hacer nada en la vida, no podemos tener sexo, amor, peor moto y nada. O sea, estamos... Nada, nada, sí, sí, estamos condenados al ostracismo, nada, sí, totalmente. ¿Cómo te fue a ti con eso? Mira, yo todas esas cosas siempre, los prejuicios hacia la mujer, hacia la edad, lo pongo de mi parte. A mí me viene bien. Entonces, pues me hacía la anciana cuando me interesaba, cuando llegaba a una frontera complicada, pues yo me hacía la anciana, la pobrecita, y yo decía, pero ¿cómo no se le ha ocurrido que vengo desde España? Pero bueno, mira, en Pakistán me pasó una cosa muy enternecedora, ¿no? Cruzaba de Pakistán a la India. Como no sé, entre ellos no se hablan, es una frontera enorme, pero no hay nadie porque nadie cruza. Entonces estaba yo sola y el funcionario pakistaní, tenía que pasar la parte pakistaní. Y entonces pues llego al mostrador, pongo los papeles y estoy esperando y el tío mirando para abajo sin hacerme ni caso. Y al rato le digo, oye, perdona. Me dice, no, estoy esperando a tu grupo. Y le digo, no, no, vengo sola. No me hizo ni caso, me siguió. Y al rato le digo, oye, perdona, yo ya me estaba enfadando. Y dice, que te he dicho que estoy esperando a tu grupo. Y digo, que voy sola. Se queda así mirándome y dice, no, no, tu grupo, tú no puedes ir sola. Digo, sí, voy sola. Y va el tío y se tira, así, se pone en el mostrador así, ¿no? Y se queda un buen rato y yo diciendo, ¿qué va a pasar aquí? ¿Me van a detener? Levantaba la cabeza, hacía así y se volvía a tumbar y yo diciendo, ¿qué está pasando aquí? Y entonces me dice, es que no me lo puedo creer, es que mi madre será como tú y no ha salido nunca sola de casa. Y digo, y digo, pues muy mal, porque tu madre sería feliz saliendo sola de casa. Y al tío le Wow. explotó la cabeza, le explotó la cabeza, estaba, y entonces me dice, ¿me puedo hacer una foto contigo para enviársela a mi madre? Y digo, claro, nos fuimos a la moto, nos hicimos una foto, se la envió a su madre, no sé qué, y entonces no paraba de preguntarme que por qué hacía eso, que, que por qué, y digo, porque me apetece, porque quiero hacerlo, porque no entendía nada, ¿no? No entendía nada, pero estaba noqueado. Entonces, bueno, pues nada, ya pasé, me fui. Me pidió el WhatsApp porque en muchísimos países del mundo te piden el número de WhatsApp. No sé por qué. Entonces, lo tenía. El caso es que yo me fui y todos los viernes me mandaba un WhatsApp preguntándome si estaba bien. Oh, qué maravilloso. Y entonces digo, a este tío le has tallado la cabeza, le he roto todos los esquemas habidos y por haber. Digo, no sé si valdrá o no valdrá para nada, pero que desde luego ha sido así un golpe, ¿no? De algo que él no podía ni imaginar cuando en Pakistán las mujeres es como Afganistán. Las mujeres están metidas en casa, no hay mujeres en la calle. En las grandes ciudades algo más, pero en el resto de Pakistán no vas a ver una mujer. Si la ves, va tapadísima, baja la cabeza, no quiere que la veas los ojos. Es una cosa horrible, ¿no? Entonces, este hombre debía de estar pensando en todas las mujeres que él conocía y cómo era posible lo que acababa de ver, ¿no? Entonces, pues me pareció muy bonito aquello, me pareció muy tierno, ¿no? O mi hijo que no decía nada, así haciéndose el duro, ¿no? No decía nada cuando, y no, yo no estoy en sus redes, no me deja estar en sus redes, y me envía a mi hija un pantallazo y el día que salí, pues mi hijo publicó lo siento por el resto de madres del mundo, pero mi madre acaba de poner el listón altísimo. Se ha ido a dar la vuelta al mundo en moto.
Y entonces digo, mira, el que hacía como que a él no le importaba, que no iba con él la cosa, y está súper orgulloso, ¿no? Entonces, bueno, pues esas cosas. Pues sí, sí, finalmente también es complicado para los hijos, ¿no? Porque su deber en la naturaleza es superarnos, ¿verdad? Y claro, mi hijo me dice, a ver, papá, yo ya le igualo, ya estoy llegando en la competencia por la vida, y usted sale en moto y le veo bien. Dice, pero por favor. No me lo pongas más difícil, ¿no? No, no, no es difícil. Digo, hijo, cada padre es como es, ¿no? Con los beneficios de un padre peleón o una madre peleona, como tú dices, y las consecuencias también, porque no es más fácil para ellos. Claro, no, para mí siempre esto ha sido un poco, no me gusta nada que nos encasillen, ¿no? Entonces yo soy mujer, entonces tengo una serie de obligaciones en mi vida, estudiar, trabajar, casarme, tener hijos, es como todo etiquetas y vamos ahí, ¿no? Vamos pim, 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 cumpliendo, ¿no? Y de repente llegó un momento que dije, no puedo más. No puedo más, es que yo ya no quiero una etiqueta más. Sí, soy madre, pero soy una persona, soy una mujer, ahora ya empezaré a ser abuela, por Dios santísimo, que soy una persona, ¿no? Entonces era un poco romper esas estructuras de encasillar a la gente en un sitio y como eres madre, pues tú ya lo único que tienes que hacer es cuidar de tus hijos, ¿no? Joder, yo tengo muchas cosas que quiero hacer y que me interesan, y, aunque sea la madre más madre del mundo, ¿no? Entonces es romper un poco todas esas estructuras que nos meten, que nos, pues un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Del miedo, pues al final es siempre encorsetar y manipularnos, ¿no? De alguna manera. Bien, y hemos llegado penosamente al final de este programa. Quisiera finalizar esto preguntándote cuál ha sido el aspecto más relevante de este diálogo contigo que te gustaría resaltar. Bueno, lo más relevante para mí siempre es que me vuelve a sacar sentimientos, ¿no? De ese viaje que luego tú vuelves a tu rutina y en un año se te ha olvidado todo, ¿no? Y vuelves al tran y al redil Entonces, cuando vuelvo a hablar del viaje y de estas cosas, digo, que no se te olvide, ¿no? Que no se te olvide todo esto que estás diciendo, que no vuelvas a- a todo lo establecido, ¿no? Sino que aprendas y me emociona mucho compartirlo con más personas, ¿no? Que a lo mejor pues a alguien le hace el clic, ¿no? Porque todos tenemos algún punto en el que de repente nos hace un clic y yo no digo a la gente que se vaya a dar la vuelta al mundo ni nada por el estilo, pero sí que seguro que tiene ahí algo que le apetece mucho hacer, que puede ser, mira, me encontré en Venecia a una mujer que bueno, pues nos sentamos en un bar, en una barra, a tomar una cerveza, la una al lado de la otra. Entonces yo la vi que estaba sola y, ¿estás sola? Sí, y empezamos a hablar. Y ella se había quedado viuda hacía 4 años y no había vuelto a ir a ningún lado. Entonces había dado el paso de hacer un viaje ella sola, ¿no? Por primera vez sin su marido. Y me decía, es que lo tuyo, digo, pues creo que eres más valiente tú. Creo que tú has dado un paso mucho más fuerte que el mío, ¿no? Entonces, todos tenemos esas cosas que no tiene que ser dar la vuelta al mundo, pero esta mujer era un viaje, un avión desde Inglaterra a Venecia, pues a mí me pareció que eso había sido romper un muro enorme, ¿no? De muchas cosas. Entonces, no tener miedo a romper esos pequeños muros que nos aprisionan. Bueno, y con eso terminamos con esta frase de romper los muros que nos aprisionan y el derecho a ser individuos, que me parece que es algo que nos dio la democracia, que nos dio este espacio, sin negar el papel de lo colectivo, el papel de lo social, es ese equilibrio el que nos permite existir y nos saca de las dictaduras. Y con esto, mi querida Marta, ha sido un enorme placer. Te quedas en mi corazón. Cuando vengas de Ecuador, por favor, aquí solo me avisas, tienes una casa, tienes un hogar y tienes un grupo de moteros que te van a acompañar en una parte de la ruta. Bueno, ha sido un placer, un beso fuertísimo para Ecuador, mucho ánimo con lo que estáis pasando, saldréis porque el mundo está lleno de buena gente, solo hay que unirse.
Listo, y un abrazo para todos en Los Observadores. Nos vemos. Cerramos. Cyberderechos y Tecnosociedad. Un espacio de reflexión académica para incursionar en los variados conceptos de ciencia y tecnología.